Buenos días, buenos días. Es madrugada, pero buenos días. Apenas son la una. Buenos días, buenos días. Sí, amigos, otra noche más bajo el rumor de las estrellas. Y como siempre, estamos charlando, porque a nosotros los latinos nos gusta charlar. Latinoamericanos, cubanos, americanos. Un buen tabaco. Bueno, este en realidad no es de los mejores. Bien barato este. Pero otras veces de los más caros. Cuando se puede. Sí, cuando se puede. Bueno, estamos charlando y queremos pasarla bien. Porque ese es el objetivo de la vida, pasarla bien, disfrutar. Si no se disfruta, no tiene sentido vivir, al menos para mí. Entonces, por aquí sale una propaganda. Una propaganda por aquí. No veo bien lo que dice, pero todo está bien. Entonces yo quiero manejar, etcétera, etcétera, etcétera. Un auto en la carretera. Bueno, en fin. Movimiento, 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 movimiento. Mucho movimiento. Sí, porque el movimiento es todo en la vida, la acción. Moverse. Si no, puede sufrir de inanición física. Es decir, inanición física, inanición intelectual. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que un desgaste físicamente, como si fuera una anorexia, algo así, pero en el cuerpo. Hay que moverse, caminar, hay que bajarse del auto y bueno, sí, sí, por lo menos yo me bajo del auto mucho y camino, cojo aire, miro el cielo, escucho el rumor de las avecillas cantando, veo los árboles, las nubes, hasta el sol. Me gusta sentirlo, ver, sentir sus rayos, sentir su calor. Sí, hay que sentirlo. Bueno, estamos aquí en la noche maravillosa, bajo el rumor de las estrellas. ¿Qué está sucediendo internacionalmente? Bueno, por ahí vemos que hay unas cuantas manifestaciones de gente que está por allá por la frontera y bueno, un lío ahí de madre que quieren entrar para acá, para Estados Unidos. Están pasando mucho trabajo, están pasando mucha necesidad. Y bueno, por ir para allá es demasiado lo que están pasando ellos, ¿no? Y nosotros también pasamos aquí, pero todo el mundo pasa, en realidad todo el mundo pasa. Es una de ellos nomás, ¿eh? No, 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 no. Yo paso trabajo cantidad. Yo, a veces me duele la cabeza, otras veces, no sé, me siento mal. Tal vez algún día me deprima como todo el mundo. Pero bueno, todo el mundo pasamos. Es verdad que no llegamos al extremo ese, el hambre que están pasando esa gente. Aquí no hay hambre, no, aquí no hay hambre. Eso no existe aquí. Aquí todo el mundo come. Pero bueno, esa gente se están pasando mucho trabajo, vamos a decir así. Entonces, pero la situación de esa gente, ¿qué pienso yo sobre eso? Es lógico que ellos quieran cambiar de lugar, de vivienda. Es lógico que ellos quieran conocer un sitio mejor para vivir más desarrollado, con más oportunidades de trabajo, donde haya menos delincuencia. Es muy lógico eso. Se les entiende. Pero ¿qué queda? ¿Todo el mundo va a venir para acá entonces? No sé, pero
Es ilógico que en un país, no sé, a mi forma de ver que todo el mundo entre por la puerta de su casa, así como, no sé, eso es ilógico, ¿no? Un poco ilógico. Porque al final de todo somos un país, ¿no? Y un país grande que acoge a la gente, pero tiene su disciplina, tiene su ley. Y se ayuda a las personas, pero bueno, si los gobernantes hacen una ley que no es posible en este momento, quizás para más para adelante a lo mejor sea posible. Bueno, no quiero profundizar mucho en el tema, pero de todas maneras, la inconformidad de las personas, bueno, mi inconformidad, yo soy inconforme, a lo mejor usted es inconforme también, mi esposa es inconforme, todo el mundo somos inconformes, no nos contentamos con lo que tenemos nunca, queremos siempre más, más, más y más. Eso es muy lógico del ser humano, es como si fuera un razonamiento normal, un razonamiento normal. Es lógico que quieran emigrar. Pero si tú te pones a sacar cuenta, a veces hay que saber conformarse con lo que uno tiene. Quizá, y no me está moviéndose tanto del lugar, perdón señores, del lugar donde los puso la naturaleza. ¿Por qué digo esto? Porque muchas filosofías orientales hablan de eso, de no estarse moviendo de un lado para otro, para aquí para allá. Lo que haces tranquilito donde te puso la naturaleza, porque ahí debiste nacer tú, ahí debiste crecer, ahí debiste desarrollarte, tu conducta, tu pensamiento, tu carácter, tu vocación y realizarte en esa sociedad que tú naciste, porque ahí cuando te puso la naturaleza, es verdad que las avecillas, los animales, cuando hay frío miran hacia lugares mejores, cuando no tienen comida en un lugar, miran hacia otros lugares. Es verdad todo eso, pero también es peligroso en los seres humanos. Sí, ya Peter Hanke habla sobre eso en su obra Repeticiones. Peter Hanke, premio Nobel de literatura en 1960. No solamente Peter Hanke habla de no movernos de el lugar donde nos puso la naturaleza. Hay otras personas que han preferido hasta morir y no irse de la sociedad y la cultura que nacieron. Por ejemplo, el mismo Sócrates. A Sócrates, un gran filósofo, lo condenaron por tener un pensamiento distinto a su sociedad. Estaba en desacuerdo con las deidades de aquel entonces. Enseñaba, debatía sobre todo, sobre la valentía, sobre lo que es el coraje. Y estaba en desacuerdo muchas veces con muchas cosas, como hoy en día. Muchas personas están en desacuerdo con muchas cosas. Y a Sócrates lo condenaron. Y sí, lo ajusticiaron más, en el sentido de que le impartieron la justicia del lugar donde él vivía. Pero antes de ajusticiarlo, le dieron a él la opción de marcharse del país, de su cultura, de su pueblo, del lugar donde nació. Y él dijo, prefiero morirme que cambiar de cultura. Ese fue Sócrates, caballero. Sí, en realidad fue así. Y se murió así. O bueno, no sé cómo fue la cuestión, pero... Entonces sí, es verdad que esa gente están pasando mucho trabajo, mucha necesidad, mucha delincuencia a lo mejor. Pero también hay que hablar de... Yo me atrevería hasta hablar de los delincuentes. O lo que le llaman delincuentes. ¿Qué piensan esa gente? ¿Por qué son así? ¿Por qué esa gente que se le llama delincuente piensa así?
me imagino que no están a favor, vamos a decir así, de cómo piensan los gobernantes o cómo están situadas las leyes. Entonces es como un tipo de rebelión a la sociedad en que viven, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya son otros temas muy profundos y en realidad el mundo es tan complicado y es un caos, un puro caos. Muchos hablan de la verdad. ¿Y qué es la verdad? Una gente dice que la verdad es la justicia del país. La verdad es lo que piensan los gobernantes que es bueno para el pueblo. Incluso lo que piensa el pueblo, la democracia en general. Es decir, la mayoría que acepte las leyes de un país democrático. Eso es una verdad. Y esa es la verdad que hay aquí en nuestro país, ¿no? La democracia. No quiero profundizar mucho en el tema ese, porque no me gusta mucho los asuntos políticos y esas cosas. Pero sí se están formando muchas revueltas, muchas cosas. Hay guerra, hay mucha hambre también en muchos lugares. Y eso es un tema muy delicado. Tal vez en un futuro yo creo que los países desarrollados, los grandes monopolios, puedan ayudar a combatir esa pobreza, esas necesidades que sean suplidas en un futuro. Y por qué no algún día, cuando los líderes que nos dirigen lo aprueben, bueno, se les permita tal vez la entrada a muchas personas que sean admitidas, no sé. Pero bueno, tal vez hoy por hoy no es posible. Y así son las leyes, que no, me parece que hay que respetarlas, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi humilde opinión. Pero, no sé, hay que ver lo que dice la mayoría también. Porque no se pone una votación, quizá, no sé. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí porque son cosas, ideas mías, cosas así. Pero bueno, mirando otras cosas, otra perspectiva. En las noticias internacionales que estaba mirando hoy en día salía ese aspecto de la situación internacional, ¿no? Estaban hablando mucho de, de esa manifestación, esas personas que quieren deportar también del país. Estaban hablando muchas cosas de esas en lo que es las noticias hoy en día. Hablaban de la vacuna. Bueno, mucha gente se está vacunando. ¿Qué creemos de la vacuna? Hay un debate ahí un poco internacional acerca de la vacuna. Sobre todo las noticias, las publicidades. ¿Qué creo yo de la vacuna personalmente? Bueno, yo creo que me voy a reservar mi opinión de eso. Pero yo creo que el que quiera ponérsela, que se la ponga. El que quiera ponérsela, que se la ponga. No sé. Pues aquí todo el mundo tiene que pensar por su propia cabeza. Y a eso por los que saben también. Me imagino yo. Entonces, bueno, otra noticia que salió en la televisión. De hecho, bueno, perdón. La pandemia es una cosa que es un virus. Y es como el perrito de mi prima que se llama Solo Vino. El perrito Solo Vino llegó a la casa. Y un día se fue. Y bueno, solo se va. Así la pandemia también. Pero bueno, puede durar, no se sabe cuánto tiempo va a durar, cuántas personas han fallecido. Y se está tratando de evitar que se propague, ¿no? Y que se eviten más fallecimientos, ¿no? Entonces la ciencia está ayudando, no se puede negar el valor de la ciencia, ¿no? Me parece a mí. Entonces, hablando de otras noticias, se hablaba de un futbolista por allá por España que se condujo mal verbalmente contra
otra persona de raza negra, ¿no? Entonces creo que estaban hablando, debatiendo un poco de eso, de esas cosas, ¿no? Bueno, cada cual en realidad es una cuestión individual que una persona trate a otra persona de esa manera. Una cuestión individual. Pero sí, yo creo que a mi forma de ver las cosas, la ley debería ser bastante severa contra esas personas. Las leyes deberían prohibir ese tipo de racismo, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque en pleno siglo XXI, en este caso fue contra una persona de raza negra, pero puede haber sido con un latinoamericano, puede haber sido con un chino, o puede haber sido hasta con un sudamericano, no sé, un latinoamericano, o quizás un indio, un de la India, o quizás, no sé, pueden existir muchas formas, ¿no? Y bueno, en sí, en pleno siglo XXI, por ejemplo, no es porque sentir, cada cual es como es también, ¿no? Pero si tú no quieres estar con una persona, bueno, apártate, respétala, dale su espacio, no trates con él, no trates con él, simplemente la ira, esa, no es bueno eso. El perro chino no se junta con el perro lobo, el perro salchicha no se junta con el perro pastor alemán. Es muy difícil que convivan juntos. Cada uno tiene su espacio, cada uno tiene su manada, vamos a decirlo así. Pero sí se respetan entre ellos, ¿no? Y la convivencia puede existir, quizás. Más, mi forma de ver las cosas, sí, pero yo no voy a solucionar eso. Ni pienso solucionar eso. No estoy loco para eso. Pero bueno, son cosas que se comentan y existen y siempre van a existir, pero las leyes, para eso están las leyes, para evitar que sea esa ofensa, ¿no? Me imagino yo. Digo yo, no sé. Es la cuestión elemental de la cuestión. La cuestión elemental. Tú me dices esto, no, si me da la gana de. No, yo busco un problema, que sí. Pero bueno, a veces las cosas hay que dejarlas ahí tranquilitas, no magnificarlas tanto. Darle tanta magnitud a los problemas, ¿no? Como que para que no se vayan expandiendo y expandiendo. La cuestión que se comenta, se habla, siempre existe, siempre existir. Pero al final la ley de cada país es que le ponen fin a las cosas, ¿no? Me imagino. Elemental, me parece. Bueno, es más bajo este bajo. Así otra noticia que estaba oyendo hoy en día. Así no recuerdo bien ahora otra noticia. No le pongo mucha atención a las noticias, no me interesan mucho, en realidad. Shopping with Google helps you find whatever you're looking for, like sunscreen for keeping your family safe. You can find the best value, read reviews, even see what's available ¿Qué hombre nearby. más rico? Your best ¿Y shopping starts with usted Google. qué hace para ser feliz? ¿Es feliz usted? Yo soy feliz. Con muchos problemas, sí, pero soy feliz. Muy feliz, muy feliz. Muchísimos problemas, muchísimos. Igual que todo el mundo. Pues sí, trato de ser feliz. Cuando me deprimo, perfecto. Cuando hay un problema en la casa, perfecto. ¿Qué voy a hacer? Es cuestión de la vida. Así es la vida. Imperfecta. Así es la vida. Catastrófica, caótica, problemática, indisciplinada, desordenada. Y nosotros queremos darle cierto orden. Y debemos darle cierto orden. Sí, debemos darle cierto orden a la vida. Por ejemplo, yo vivo aquí en mi casa. En mi casa no.
En casa de mi hermana, nosotros vivimos en familia, en una familia junta. La familia de mi hermana, con sus hijos, con su esposo, mi mujer, vivo yo, mi madre, etc. Entonces, bueno, a veces tenemos problemas. A veces, no graves problemas, vamos a decirlo así, no. Pero a veces hay problemas de convivencia, de carácter. Como en todas partes, como en todas partes. Yo, por ejemplo, trato de siempre mantener la distancia. Como vivimos en una situación un poco que no es tan amplia, como una mansión, vamos a decirlo así. Mi casa es un poco amplia, vamos a decirlo así. Por allá hay un patio, por aquí tenemos otro patio, por allá está la puerta, para adentro están los cuartos. Pero a veces hay problemas, como en todos lados. Yo mantengo la distancia, cierta distancia, ya sea en el hablar, ya sea en el espacio. Una cuestión que, como defensa propia, vamos a decirlo así, cuando veo que mi mamá, por ejemplo, se está poniendo un poco estresada, porque se estresa todo el mundo, se estresa todo el mundo. Yo me estreso, a veces soy yo el que me estreso, y yo me retiro, no sé, me voy a dar un camino, un caminado, darme una vuelta, coger aire, a ver un poco de música, cambiar la mente, cambiar el canal. Entonces, bueno, vamos a ver un poquito de música ahí. Está bonita la noche, está muy bonita la noche y siempre me gusta, aunque es un poco temprano todavía, porque apenas son las 1 de la mañana. Si no, 1:15, si acaso, algo así. 1:30, más tardar. Entonces, ahí estamos. Ahí estamos. Estamos. Ahí estamos. ¿Por qué ellos estamos? Sí, porque estamos aquí, presentes en la vida, echando para adelante, como los cubanos, como los latinoamericanos, como los españoles, como los chinos, como los americanos, como todo el mundo, caballero, echando para adelante y sobreviviendo. Sí, estamos sobreviviendo. Y no solo sobreviviendo, viviendo. Sí, estamos viviendo. Fumándome un tabaco, estoy vivo. Sí. Bueno, hay gente que no fuma, no se lo critico. Esa es su forma de ver la vida. Y se lo puedo celebrar también. Pero hay una gente que con una lucha con el no fumar. Chicos, yo nunca vi a mi abuelito quejarse porque fumara. Nunca. Era un fumador que le gustaba. ¿Y qué es la felicidad? ¿Eres feliz? Sí. Bueno, en realidad esa es la pregunta o la respuesta. Porque a la vez es una pregunta y una respuesta. Incluso ya San Agustín, uno de los patriarcas, de los padres, no los patriarcas, bueno, el patriarca viene de padre más o menos, sí. Pero de los padres de la iglesia, por la época de los escolásticos, de hombres de conventos y franciscanos y carmelitas. No sé bien de qué orden era el padre San Agustín, pero sí escribió mucho. Y él llegó a la conclusión de que debí, que vive y sé feliz. Ama y sé feliz. Esa fue la expresión de San Agustín. Ama y sé feliz. Ama y haz lo que quieras. Entonces la felicidad es algo así más o menos como eso para San Agustín. Y para muchos que han acogido esa doctrina. ¿Qué es la felicidad? Vamos a ver y comparar las cosas. Porque pensar es comparar. Sí.
Pensar quiere decir comparar. Cuando usted piensa, usted compara las cosas. Usted compara cómo es el socialismo, cómo es el capitalismo. Usted compara una florecita o un árbol que da un cierto fruto con otro árbol que da ese mismo fruto. Y usted compara los dos frutos, ¿no? Usted dice, bueno, este sabe un poquito mejor y el otro sabe un poquito más malo. Y mirando la felicidad en un término de comparación, por ejemplo, no sé con quién otra gente compararlo que no sea con los mismos seres humanos o tal vez con los animales. Los animales parecen muy felices, aunque sufren mucho. Pero yo miro una avecilla por la mañana y yo la veo tan tranquila muchas veces y sin tanta preocupación en la cabeza. Yo la miro, yo veo a mi perrita, la perrita que está en la casa aquí. Hay una que es media loca, o medio loco porque es varón, la otra es la hembra, que es la más tranquilita. Bueno, de hecho las mujeres siempre son más pasivas, más tranquilas. Los hombres somos más activos, somos movidos, más inquietos, siempre estamos, sobre todo los artistas, somos personas muy inquietas. Las personas intelectuales son muy inquietas. Pero bueno, la perrita se llama Flor. Sí, se llama Flor. No voy a hacer la historia de cómo le pusieron el nombre de ese perro, se llama Flor. Entonces, esa perrita se le ve con una tranquilidad y una paciencia. Porque sí, para muchas personas la paciencia, la paz, es una cosa que se debe buscar. De hecho, las grandes escrituras, o las escrituras cristianas, judeas, cristianas, creo que son así como se dice, las escrituras del Evangelio, vamos a decir así. Hay un versículo que dice, buscar la paz y seguirla. Trata de buscar el camino de la paz y seguirlo. Entonces me parece que eso es un tipo de felicidad, una orientación, ¿no? Algo que donde no existe tanto problema, donde, o al menos, no sé, un camino que te ofrezca un bienestar. Yo tengo que aprender, por ejemplo, a decir qué es lo que me da bienestar a mí, qué es lo que me gusta a mí, qué es lo que me siento bien. La perrita mía o de la casa se siente bien tranquilita, ella come su comidita, da su paseíto, tiene su rutina, vamos a decirlo así, tiene un cierto de rutina diaria. Ella se levanta a una hora determinada, se acuesta a una hora determinada. Un cierto orden ahí que los animales tienen más o menos programado en su cerebro, ¿no? Que nosotros los seres humanos, nosotros las personas, como que hemos perdido ese instinto un poco primitivo y animal de los animales. Sí, sí, nos hemos perdido ese instinto. De hecho, yo me acuerdo una historia de un pasado, un libro que leí una vez, en que te hablaba sobre un tipo que había cogido el Alzheimer. Entonces, ese hombre, imagínense ustedes, una persona que tenga Alzheimer, una persona que pierde el recuerdo, pierde la memoria. Eh, Bueno, me imagino que eso sea malísimo, ¿no? Vive, sí, vive, respira. No sé, siente alguna satisfacción en respirar y no le queda más remedio que existir. Se vuelve como un tipo de, no sé, me imagino yo que sea como un tipo de ser, no sé, un poco diferente a nosotros, ¿no? Porque tenemos todavía el recuerdo, la memoria, la conciencia activa. Pero ese hombre
que tenía Alzheimer durante toda su vida. Durante toda su vida, desde chiquitico hasta grande. Es la historia de él más o menos así que ese hombre estaba acostumbrado a un orden en la vida. Ese hombre, ese hombre se levantaba tempranito en la mañana, se cepillaba los dientes a la misma hora, desayunaba a la misma hora, almorzaba a la misma hora, se iba para el trabajo a la misma hora, regresaba y se bañaba y se iba a hacer ejercicio y daba un paseíto rutinario por su pueblo. Pasaba por aquí, por allá, por aquí, por allá. Bueno, más o menos sí. Era un tipo muy ordenado, muy metódico, muy de disciplina. Entonces cuando ese señor pierde su, su mente, vamos a decir así, ¿qué le queda? ¿Qué le quedó? Se le quedó, no sé cómo, de alguna forma se le quedó que él se seguía levantando a esa misma hora y se lavaba los dientes y hacía su paseíto. A veces se perdía de la casa así, ¿dónde se metió? No, ya sabemos ya que está dando su paseíto. Ni lo busquen, que él viene solo. Él no se va de su ambiente, él no se va para la calle o se pierde por ahí. No, 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 no. El hombre era muy disciplinado y no salía nunca. Entonces imagínense, siempre hacía lo mismo, siempre hacía lo mismo. Y no sentía, ¿verdad? No, bueno, pienso yo que no tenía mucha memoria, algo así, pero bueno, hacía su vida de alguna manera, ¿no? Leía su periódico, lo leía, o no sé cómo. Pero sí, sé que hacía esa rutina, así más o menos. Entonces, bueno, mm, comportarnos. ¿Cómo comportarnos? El comportamiento es fundamental. Sí, sabernos comportar, no hacer nada violento. La violencia no camina aquí. El que sea violento está embarcado. Embarcado. No aquí, en todas partes. En todas partes está embarcado. Yo creo que una de las cosas principales del comportamiento de una persona es no ser violento. Esa es una de las cuestiones principales del comportamiento. Después viene trabajar, hacerse un horario, etcétera. Pero una de las principales cosas, tratar de no agredir ni verbalmente y mucho menos físicamente a otra persona. Mucho menos. Eso es una cosa primordial. De ahí para allá, bueno, eso varía mucho con las leyes de los países y la cultura. Por ejemplo, en el país que yo viví en Cuba, era bien mirado muchas cosas. Que aquí en Miami, donde yo vivo, no sé para Nueva York y eso, ¿no? Pero en Cuba son bien miradas unas cosas y más miradas otras cosas, ¿no? Vamos a decir. Y aquí diferente, así que tú más o menos tienes que adaptarte a las cuestiones culturales de cada país, para respetar sus leyes, por supuesto. Pero de ahí para allá, yo creo que lo principal es, Whatever you're looking for, no sé, your best eso, shopping no ser starts. violento, más o menos. De los rusos, disculpen, los rusos han pasado el día, siempre han estado pasados el día.
siempre, en todos los aspectos, deporte, cultura, ciencia, tecnología, economía, siempre. Bueno, desde la antigua Unión Soviética eran la potencia junto con nosotros aquí en los Estados Unidos. Eran la potencia y era la lucha esa que existía, la Guerra Fría, esas cosas. Es decir, los rusos, yo me pelo más o menos como los rusos, pero no soy ruso, soy cubano. Entonces, bueno, cubano-americano, pues bueno, me pelo más o menos como los rusos, sí. Este viaje se me fue el numerito que yo le pongo a la maquinita y se me fue un poquito más para abajo. Pero bueno, me da fresco en la cabeza. Aunque siempre estábamos con una gorrita y sombrero y eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablando de los rusos, mm, hablando de los rusos, no sé mucho de los rusos. No tengo mucha información de los rusos. No sé cómo está la economía rusa. Sé que está bastante buena ahora. Me parece que está ay, muy próspera. Incluso estaban haciendo cosas con negociaciones de petróleo y esas cosas. Para que los países europeos se lo compraran a menor precio, algo así. Que otros países que lo venden, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hablando de los deportes, vamos a hablar de los deportes de los rusos. Por ejemplo, el ajedrez, que era un deporte que yo practiqué cuando era joven y que todavía practico, pero ya no con esa ambición ni nada, ¿no? Sino más bien como una cosa de ir un fin de semana a un hotel y jugar un torneito, algo así más o menos. Pero los rusos desarrollaron el ajedrez y se lo toman muy en serio todo, ¿no? Como que para ellos triunfar, ser los primeros, es muy importante, como todo el mundo, como todos los países. Es la competencia por la supremacía. ¿Quién sabe de la raza? ¿Quién sabe de la nación? Del orgullo nacional. Los cubanos, por ejemplo, tenemos muchos deportistas. O cuando yo vivía en Cuba, allá los cubanos teníamos muchos deportistas. Yo crecí en una escuela deportiva. Habían pesistas que eran campeones mundiales. Habían bolseadores que eran campeones mundiales. Etcétera, etcétera, etcétera. Se fomenta mucho el deporte en esos lugares. Mucho, mucho, mucho. Entonces, más o menos para hablar a modo general, son personas muy inteligentes y que aman superarse y van en camino del perfeccionamiento de sus cosas, de todo lo que hacen. Al igual que los chinos, en la cultura asiática, el perfeccionamiento. No es más que ver a los shogunes, a los chaolines. Imagínense, esa gente no duermen ni de día ni de noche. Yo vi la película La Cámara 36 de Shaolin, una película muy antigua. Y hay que ver la disciplina que tenían esa gente por lo que hacían, el amor que sentía por su arte, por su perfeccionamiento. Y no era que lo hicieran por el deber, porque no, esa palabra, o porque tengo que hacerlo, no. Al menos los chaolines, al menos los karatecas esos grandiosos que hacen cosas increíbles. Esa gente es porque les gusta eso.
¿Por qué, por ejemplo, este señor Michael Jordan, o el mismo tenista que se habló mucho en las noticias hoy, que sufrió un accidente, dicho sea de paso, tuvo un accidente, Tyron, no recuerdo su apellido, el golfista, Tyron Woods, algo así, no sé bien cómo se llama él. El golfista que es campeón del mundo, sufrió un accidente hoy y está bastante recuperándose ya. Por suerte no pasó mucho más. Pero ¿por qué esa gente han llegado hasta donde han llegado? La misma Serena Williams, como Amé Ali, por no sé, por citar algunos, entre los miles y miles y miles de deportistas que tiene también este país, como lo tienen los rusos, como lo tienen los chinos. ¿Por qué toda esa gente llegan a ser campeones mundiales? ¿Por qué llegan a ser estrellas en la pintura, en el arte, en la ciencia? ¿Por qué la tecnología está tan avanzada? Por el amor de las personas, por la pasión de superarse. Sí, es el disfrute de gozar, el placer del logos, el placer del saber, el placer. No hay otra. Entonces, estamos en una constante competencia entre nosotros mismos. Muchas culturas dicen que la competencia no es buena. Muchas culturas orientales, o la cultura budista, más o menos, dice que bueno, competir no es saludable. Dicen ellos, sí, esa es su opinión, muy respetada, y que trae conflicto. Tal vez tengan razón, es posible que tengan razón. Entonces, nosotros somos en la medida de todas las cosas. Yo soy, según mi cultura, según donde vivo, según mi necesidad, lo que tengo que resolver. Es decir, yo tengo que resolver ciertas cosas en la vida y yo me levanto por la mañana a resolverlas. Soy yo y mis circunstancias. Como dijo un filósofo, ahora no recuerdo quién fue, creo que fue este señor que se llama, no se me fue el nombre, Ortega Gasset, Ortega Gasset se me dijo. Yo soy yo y mis circunstancias. Sí, yo soy yo y la cultura que vivo. Yo soy yo y lo que necesito hacer en ese momento, según el ambiente que estoy y lo que me ha tocado vivir. Disculpen. Entonces, hablando de Spinoza, por ejemplo, otro filósofo holandés, nacido en 1632, por allá por Holanda, era un filósofo de origen hebreo, su familia era hebrea, y se fueron a vivir a Inglaterra, como al siglo XVI, por ahí más o menos, a finales del siglo XVI. La Inglaterra pobre, una Inglaterra que todavía no estaba tan desarrollada como está hoy en día.
Entonces Spinoza era una gente que pensaba por sí mismo y tenía su propia opinión sobre la realidad, sobre el mundo que vivimos, todo el mundo, que estamos viviendo todo el mundo. Spinoza tenía su concepción acerca del universo, acerca del hombre. Spinoza tenía su concepción de la vida. Y por estar no en común con su redil, con su gente, por pensar diferente, fue expulsado de la religión hebrea. Y se la tuvo que ver solo. Y se tuvo que buscar un trabajo. Es decir, su familia no lo quiso. Simplemente por no pensar igual que ellos. Eso es triste también, ¿no? Pero bueno, sucede en muchos lugares también. Eso es común que exista en personas que piensan diferente. Eso es muy común. Me imagino que deben haber existido otros problemas también. Porque las cosas no son tan blanco y negro, así como se las pintan. Me imagino que él haya discutido alguna vez con su papá o con su mamá, o se llevaban mal en su casa. Vamos a ver un poquito de música ahí. La noche, inolvidable, bajo el rumor de las estrellas. Este es el patio de la casa donde vivo, la casa de mi hermana, porque vivimos en familia. Entonces, ¿cómo era Spinoza? ¿Qué hacía Spinoza? Estudiaba. Él amaba estudiar. Se le dio a todo el mundo a Descartes, que era antes de él. Se planteaba el problema de la duda. Dudar. Etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos filósofos estaban muy enredados, vamos a decirlo así, con los asuntos universales, el universo, de la concepción mística del mundo. Les preocupaban todos esos enredos que para mí parecen enredos. ¿Por qué me parecen enredos todas esas concepciones universales? Simplemente por una razón. Llevamos 20 siglos, no 20 años, 20 siglos, debatiéndonos y no poniéndonos de acuerdo. Y nadie sabe ni papa acerca del universo, acerca de cuestiones universales, o del cosmos, algo así, o de la creación, etcétera, etcétera. 20 años, no son 20 años, son 20 siglos. Bueno, eso es después de Cristo, pero antes de Cristo había todavía ese debate más para atrás, con Epicuro. Y así con muchos filósofos que no conozco bien, ¿no? Pero me imagino que pensaban en muchas cosas, tenían muchas concepciones. De hecho, Epicuro ya pensaba en una concepción atómica del mundo, de la energía. Y decía que la superación de los miedos era una cosa fundamental para el ser humano. Superar todos los miedos, los temores, y no pensar en esas cosas. Sí, Epicuro vivía feliz, bailaba, danzaba, debatía, hacía tertulia, hacía fiesta.
invitaba a los esclavos que en ese entonces, disculpen, perdón, parece que tengo un poco de gases. Epicuro invitaba a los esclavos que en ese entonces era normal, pero no eran parte de las reuniones de gente importante o algo así, no, no, no. A las mujeres las invitaba, a los grandes filósofos. Le gustaba a la gente a Epicuro. A Epicuro le encantaba a la gente. Hacer fiesta. Quizá tomaba algún ron o alguna bebida, digo yo, porque le gustaba tanto el placer, así que, etcétera, etcétera, etcétera. Imagínate, imagínate cuántas concepciones en el mundo, 20 siglos, y no nos ponemos de acuerdo de lo que es el universo. Ya Sócrates lo dijo, yo solo sé que nada sé. Agnóstico, Sócrates, al final. Agnóstico. Como Vargas Llosa, un gran escritor. Entonces estamos aquí bajo una noche inmensa, hablando un poco de filosofía, de temas personales y también algo de superación personal. La superación personal, como parte de la superación personal, no precisamente de una voluntad recia. No, la voluntad para mí no sirve para nada. Simplemente yo no tengo voluntad. Simplemente yo tengo placer. Sigmund Freud, ya lo digo. ¿Usted cree que Sigmund Freud leía 8, 10, 12 horas al día por el deber de hacerlo? ¿Usted lo piensa de verdad? Yo creo que no. Los grandes personajes artísticos, científicos, siempre se han querido reunir entre sí. Siempre han querido hacer tertulia, debate. De hecho, en Francia, ya dije el otro día que, bueno, hacían muchas reuniones de artistas, de fiesta, Modigliani, Picasso, Braque, toda esa gente. Matisse era de ese grupo también, pero no participaba mucho con él, era un tipo más, ¿cómo decir? Más solitario, más. Y los dos eran bravos en la pintura. Siempre había un debate entre Matisse y Picasso. ¿Quién era el mejor? ¿Matisse y Picasso? ¿O Picasso y Matisse? Para muchos Matisse, para otros Picasso. Matisse es poético. Matisse no deforma tanto la forma, la deforma también. No es realista. No es un realismo clásico. No, no, no. Es una poesía. Matisse es poesía, es verso, es literatura. Y Matisse cuando estaba enfermo en el hospital, se consiguió una vara así, y le puso un pincel a la vara. Y hizo una capilla completa, pintó todo eso y lo pintó, el hospital ese completo lo pintó, no sé cómo. Enfermo en una cama, él con una vara así, estaba pintando así, ahí, no sé cómo lo hizo, con una vara a pintar, eso es difícil. Pero él lo hizo. Entonces, bueno, el reggaetón ha revolucionado la música completamente. Han triunfado realmente. Y creo que no va a pasar de moda. Dice mucha gente que va a pasar de moda. Sí, pero todavía habrá un tiempito más. Hasta que no
se revolucione otra vez la música. ¿Y cómo se va a revolucionar la música? ¿Qué género nuevo en la mezcla? Decían, por ejemplo, que el ajedrez estaba en decadencia, que ya las computadoras lo habían sacado todo. Y se han creado formas nuevas de jugar al ajedrez. Se han creado nuevas creatividades, nuevas formas que muchas personas están empleando hoy en día. Estoy mirando en internet. Algunas personas son muy creativas. Yo me gusta no guiarme por computadora, no guiarme por libros. Me gusta crear para darle vida al ajedrez. La creatividad, la imaginación. Cómo construir un mundo. Imagínese a Emerson. Creo que creó la electricidad. Fue Emerson el que creó la electricidad. A lo mejor estoy equivocado. No sé si estaré equivocado. Si Emerson fue el creador de las grandes plantas eléctricas, esas cosas. No recuerdo bien ahora si fue Emerson. Pero sé que uno de esos personajes, creo como Emerson o algo así, él no sabía muchas cosas de ingeniería, de electrónica. Él no sabía muchas cosas de física o incluso de medicina, porque a veces se enfermaba o un familiar se enfermaba. Pero Emerson era un tipo que tenía mucho dinero. Entonces se buscaba a ingenieros eléctricos, se buscaba a mecánicos, a gente que subiera de, no sé si era Emerson o Ford o algo así, que se rodeaba de personas que sabían para construir su mundo empresarial. Es decir, crear un tipo de team, un tipo de equipo para lograr su objetivo. Hoy en día, uno solo es difícil que triunfe. Es difícil, muy difícil. Como está la ciencia, como está la tecnología, como está la creación, hay que trabajar unidos. Muchas veces. Hasta los médicos, hasta los psicólogos trabajan unidos. Es decir, toda una alineación, vamos a decir así. Entonces, bueno, poesía. ¿Qué es poesía? Ya lo dijo el poeta. Poesía eres tú. Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, hispanoparlante. ¿Quién se ha leído Don Quijote de la Mancha? Me pregunto yo. ¿Alguien de ustedes se ha leído Don Quijote de la Mancha? Es considerada la mejor obra universal de la literatura. Yo no me he leído Don Quijote de la Mancha. Me he leído algunos pasajes, algunas cositas, pero yo no me he leído. Es muy, muy linda la historia. ¿Cómo es que empieza Don Quijote de la Mancha? No recuerdo. En un pueblo hay un caballero de triste figura llamado Don Quijote de la Mancha. Algo así empieza, ¿no? Y es muy linda la historia de Don Quijote, porque cuando eso existían los libros de caballería, por aquel entonces de la España, no sé si en 1500, en 1600, por ahí más o menos por esa época creo que era la cuestión. Muchos libros de caballería,
había muchas novelitas de libros de escuderos, de gente que salía a hacer aventuras. Sí, porque los libros de caballería eran como personas que salían a recorrer el mundo. Como las personas hoy en día que nos vamos de viaje muchas veces para otros países, hacemos recorrido por España y después vamos para Italia quizás, o después para Perú, y de ahí saltamos para Argentina y ahí no sé cuánto. Más o menos así era Don Quijote. Se iba por todos los pueblos de España, así. Entonces buscó un escudero, que era como su sirviente, más o menos en esa época había un gordito que se llamaba Sancho Panza, muy realista, muy práctico. Don Quijote era fantasioso. Entonces Sancho Panza le ponía la cabeza en el cuello, ¿no? Porque él la tenía no sé dónde, por allá por la estrella quizás, ¿no sé? Y tenía un caballo flaco. Bueno, al menos sí lo veía yo en los dibujos animados. Cuando era niño lo ponían en Cuba, ya, en la televisión. Me acuerdo que ponían a Don Quijote, a Don Sawyer. Y había muchas aventuras que ponían allá en Cuba, ya, como Pidio Valdés, Los vampiros en La Habana. Muy linda, muy tremenda película esa vampiro en La Habana. Me reí, me acuerdo que iba por Prado, yo por ahí, por frente del Capitolio. Y voy con mi tía, yo un niñito, y mi mamá, estábamos viniendo a visitar a mi abuelita que vivía por allá por La Habana y eso. Y entonces nosotros vivíamos en un pueblito de La Habana, un pueblo de campo. Entonces vamos por el Pairé y nos entramos a la película esa y nos reímos, que eso fue una barbaridad. Oye, Angulo, ¿quién es Angulo? Oye, tú, el de la cornetica, que son las 6 de la mañana. Y así, cosas así. Imagínese usted. Y así ponían muchas aventuras en la televisión cubana, muchas. Enrique Lagardère, El Halcón, El Corsario Negro. Muchas historias, eso de Alejandro Dumas, Los Tres Mosqueteros. No, Los Tres Mosqueteros nunca lo pusieron. Pero ese me gustó, me leí el librito ese una vez cuando era muchachito, sí, un día no tenía nada que hacer y había un librito ahí, me a leerlo. ¿Sí? Y empecé y me lo leí hasta el final. Creo que fue en 2 noches, algo así. Y los tres mosqueteros te hablan de tres amigos, Athos, Porthos y Aramis. Y después que iban a la guerra, que se prometieron amistad durante toda la vida, la fidelidad en la amistad. Esos eran los tres mosqueteros, es más o menos una parábola de la vida. Después se buscaron a D'Artagnan y lo aceptaron en su pequeño grupo de amigos. Entonces D'Artagnan llegó y se acomodó y fue un buen amigo también. Y entonces esa parábola de los tres mosqueteros es muy interesante, deberían meterle un poquito de cabeza a ustedes. A los que les interese, por supuesto. Al que le interese profundizar en qué son los tres mosqueteros. Sí, es profundo, no lo crean. De ahí suben muchas filosofías, incluso económicas. Pero bueno, volviendo al tema de Don Quijote y Sancho Panza. Don Quijote era fantasioso y mucha gente perdió la cabeza por la fantasía, por la ilusión, por lo que no es la realidad. Es decir, el sombrero, el tabaco, el auto, la silla, el mundo real. Mucha gente con esa historia de Escudero, de Rocinante y Dulcinea, que era la novia de Don Quijote,
y los molinos. Imagínense, Don Quijote se tiró con una lanza a embestir a los molinos de viento, pensando que eran gigantes. Ya tú sabes. Él tenía ese ideal de justicia. Y él pensaba que, no sé, le dio por eso, vamos a decir así. Defendía a todo el mundo, hacía el bien. Entonces, bueno, cosas así. Espero que de algo sirva esta conversación. Me imagino que a lo mejor nos entretengamos así, porque yo me entretengo solo, hablando y exponiendo este tiempo de compartir aquí con ustedes que me están oyendo. Si es que alguno me oye. Entonces, bueno, estamos oyendo música. Estamos oyendo música. Estamos oyendo música. 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 Volviendo a Rusia. Mucha nieve, mucho frío. Temperaturas extremadamente frías. En la Siberia, sobre todo. Bueno, de hecho, hay personas que han durado hasta 150 años. Bueno, el papel también dice que admite todo lo que le pongan. Pero en Cuba vendían unas pequeñas revistas que se llamaban Sputnik. No sé si todavía existirá esa revista. Yo nunca más la vi, nunca más. Pero sí llegaban ahí a los estanquillos cuando eso todavía habían revistas. Ahora creo que ya no hay revistas. Ni la Bohemia existe ya. La Bohemia era una revista que bueno, todo el mundo le gustaba. Mamá y Mujer, también había otra revista de una mujer. Había otra llamada Somos Jóvenes. Y de ahí yo leí muchas historias muy interesantes. Muy interesantes. Por ejemplo, vi la curiosidad esa de cómo se llama, de la mujer esa que vivía en la Siberia. 150, 160 años, algo así, más o menos me acuerdo que se vivía en un bohío, en no sé, una choza esa por allá, con su familia, con el frío, con la nieve, con un gato está maullando. Ahí se oye el gato maullando. A esta hora le gusta pasear. A ver si lo veo. No se ve, pues yo a ver lo veo por una rendijita que tiene la cerca ahí lo veo pasar, pero a esta hora de la noche no. Entonces en esa revista, por ejemplo, en Somos Jóvenes, leí otras cosas interesantes también. Había un señor que estaba pescando en el mar. Y entre los pescadores tenían como si fuera una escopeta esa que tiene su arpón y esas cosas. Y parece que estaba con él, ahí pescando, se le va la flecha esa, la arpón ese, y lo coge en el pecho, al tipo, al otro. Y resulta que bueno, se le encajó en el corazón al tipo. Y el tipo no le dio por sacárselo así, el arpón ese, porque pensó que pues vivía y sentía que respiraba, que no se había muerto, y a pesar de que el arpón le había clavado el corazón. Bueno, la revista admiten todo lo que le ponga también, ¿vale? No sé si será verdad eso, ¿no? Pero sí sé que lo leí. Y entonces, ¿qué pasó? Que
que se lo llevaron para el hospital, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí los médicos lo cogieron, lo atendieron, le hicieron una operación, etcétera, etcétera, etcétera. Y el hombre se salvó porque no se sacó esa herida del corazón. Ese arpón no se lo sacó al corazón. A mí se me quedó grabado eso cuando yo era muchacho, era joven, estaba estudiando en la escuela de deporte de Artemisa. Yo estudiaba ajedrez ahí en Artemisa. El director creo que se llamaba Marcelo, creo que se llamaba el director. Me acuerdo que se llamaba Marcelo el director. Más o menos así, de los dirigentes de la escuela, así, no me acuerdo de nadie, se llama. El director sí se llamaba así. Entonces, ahí pasé mucha aventura en la escuela esa, mucha. Era terrible eso, ¿no? Era como un tipo de, de reclutamiento, algo así. Pero bueno, no tenía nada que ver con una cárcel en sí, ni nada de eso, sino que más o menos era un tipo de albergues así, o de lugares donde dormían los varones con los varones, y las hembras tenían sus albergues, y dormían así. Ellas dormían en una sitio, nosotros dormíamos en otro. Y entonces ahí teníamos nuestra rutina, nos levantábamos por la mañana a desayunar, nos íbamos para el docente, que le decían al docente, después para la área deportiva, hacíamos deporte, pesa, etcétera, corríamos mucho, hacíamos fútbol, hacíamos pelota, hasta bolseo hice yo ahí también una vez. Pero bueno, esa es otra historia, estamos hablando de la revista, pero todo el Sputnik, que era una revista que venía de Rusia. Había otra historia también de una mujer que nunca dormía. Nunca dormía. Dice que le daba miedo dormir, algo así. Una mujer que se desvelaba, nunca tenía sueño. Y nunca dormía, se pasó años y años. Yo sí duermo, yo sí duermo todos los días, duermo. Lo que pasa es que tengo mi horario de dormir, yo no duermo por la noche tanto, pero duermo ya a las 4:30, a las 5 a veces a las 3:30. Depende cómo me sienta, pero siempre me duermo, no sé, quizás de 5 a 7 o 8 horas. A veces 5, a veces 4, a veces 5, a veces 8, según que me esté cansado. Pero esa mujer no dormía nunca. Y bueno, han hablado mucha gente de lo que es el desvelo de las personas y mucho sufrimos de eso, muchas veces, no pueden dormir en la noche, muchas veces. Otra gente, por ejemplo, Luis Borges dice, sus madrugadas eran terribles, esa enredado en la almohada ahí, pensando y ya tú sabes, es terrible. A la hora del sueño es cuando viene, ya tú sabes. Entonces, por ahí para allá, Dale Carnegie, el grandioso escritor americano, Dale Carnegie, que escribió muchos libros como Hacer Amistades, Cómo eliminar las preocupaciones. Se recomiendo mucho el libro ese, Cómo eliminar las preocupaciones. Dale Carnegie lo escribió hace unos tremendos años atrás, cantidad de años atrás, pero ese libro está vigente todavía. Dale Carnegie, tremendo, un evangélico, un presbítero de una iglesia, no sé si era bautista, yo creo que era preferentemente bautista. Él escribió acerca de la gente que se desvelaba y esas cosas. Sí, Dale Carnegie. Dale Carnegie. Algo así, en español. Entonces, él decía también lo mismo, más o menos, que cuando no tuvieras sueño, no cojas lucha con eso, hermano. Pues, o hermanita, o señora, o señorita, quién sabe.
A lo mejor me traen una señorita también. Bueno, simplemente no duerma. Póngase a estudiar. Póngase a hacerse un café. A oír un poquito de música. Cuando no hay sueño, no hay sueño. ¿Qué vamos a hacer? Hay que hacer algo. ¿Qué vas a hacer? Tirarte en la cama, dormirse, a pensar, pensar. Te vas entonces, ¿no? Te vuelve loco. Imagínese usted. Ocúpese. Ocúpese. Olvídate que el sueño viene. Cuando te canses, no camina. Al otro día camina bastante. No dormite, camina al otro día. Camina bastante. Para aquí, para allá, para allí, darle la vuelta a la manzana. 5 o 6 veces caminando ahí. Cuando llegue la noche va a estar rendido. Y va a dormir tranquilito. Cuando el sueño ese abrumador, qué rico se duerme, cabrón. Qué rico se duerme. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Entonces, entonces, mm, Dale Cornell habla mucho también en su libro de cómo hacer amigos y cómo relacionarnos con las personas. A la gente hay que hablarle de lo que le gusta oír. Es decir, a una gente no le gusta que tú le hables de béisbol cuando el tipo es un patinador, cuando el tipo es un nadador o un pesista o un boxeador. Al boxeador tiene que hablarle de boxeo y al pesista de pesa, de las pesas. Y a músicos, hablarle de música. Más o menos esas cosas así, para hacer amor general de lo que es el libro de Dale Cornell. Él dice muchas cosas interesantes en ese libro de cómo hacer amigos y relacionarnos con las personas. Otra cosa que dice también interesante es, por ejemplo, eh, bueno, que no critique a la gente, no los critique. A nadie le gusta que lo critiquen, porque nadie piensa, yo no pienso. Cuando tú me dices una cosa, yo pienso siempre que yo posiblemente tenga la razón también. Eso no critica a nadie, eso es malo, eso no es bueno. Y cosas así habla ahí con él, así, muchos consejos, mucha, mucha guía, mucha guía. Un libro muy interesante, muy interesante. Bum 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 bum. Bum 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 bum. ¿Qué son? Es el sonido del universo. Para muchas religiones. Incluso con ese sonido de boom, cosas así, o sonidos muy parecidos, sonido de las montañas, sonido del viento. Hay un cantante que se llama Boo, un grupo como de rock de Mongolia. El otro día estaba oyendo música de Mongolia. Sí, de Mongolia. Esa gente son bravos, pero bravos de verdad. Oh, no sé si tendrán tanta tecnología como nosotros aquí en América, o como los rusos, como los chinos. Pero esa gente son guerreros natos. Y yo quisiera que ustedes vieran la música
del señor Boo y su grupo. Una música que parecía como si tú estuvieras dentro de una montaña, como si tú estuvieras inmenso en una noche, sonidos fuertes, estruendosos, pero qué bellos. Bueno, la noche, la noche es bella y de nuestra América, ¿qué decir de nuestro país? Yo quiero fiesta. En realidad, eso es lo que yo quiero. Mucha fiesta en toda la esquina, toda la noche, toda la noche. Eso es lo que yo quiero. Y eso es lo que quiere mucha gente en muchas sociedades. Bueno, no sé si otra gente querrá, porque yo no soy de mucho hablar ni de muchos amigos tampoco, pero más o menos eso es lo que quiere siempre el pueblo. Dice Maquiavelo o algo así, que era otro filósofo, que bueno, imagínense usted, Maquiavelo, toda una filosofía de la guerra, de la estrategia de muchos lugares. Maquiavelo es el que quiera comprender la política, comprender la sociedad. Tiene que leerse Maquiavelo. Sí, Maquiavelo decía que el fin justificaba los medios. Es decir, vamos a decir, bueno, con eso lo dije todo. Pero otra cosa que se me fue de la mente ahora, el tema que vino a parar a Maquiavelo. No recuerdo cómo vino a parar a Maquiavelo, pero ya no me acuerdo de qué estaba hablando. Pues se me van las cosas a la mente, pero ya no me voy a echar para atrás el casete. Pero bueno, vamos a seguir adelante. A lo mejor ahorita aparece. Vamos a ir a la canción esta. Creo que estamos hablando de la nación de América. Y de que me gustan las fiestas. Y que quisiera que hubiera más fiestas en cada esquina de Miami. A todas horas, todos los días. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Sí, porque los tiempos han cambiado. La gente trabaja en sus casas. Claro, la pandemia. Ese es el asunto, la pandemia. Para mí es como si no existiera la pandemia. Yo a veces me olvido hasta que existe pandemia. De verdad, ni pienso en eso. Es como si no existiera la pandemia para mí. No me importa, no me interesa. Al menos para mí. Pero sí, por supuesto, cuando voy a la esquina, al mercado, a una gasolinera, a un lugar de un restaurante, cuando salgo, por supuesto me pongo la mascarilla. Por supuesto, para respetar. Pero después que se va esta pandemia, mucho para ahí. Bueno, hablando de otra cosa, de Miami, por ejemplo, yo ni sé qué decir. Qué decir. Yo creo que todo está bastante bien fuera de eso. Para mí todo está bastante bien ya después, fuera de eso. No sé. Quizás los salarios subirle un poquito más. Ahora como Biden quiere hacerlo. Eso sería muy bueno. Sería magnífico.
De hecho, las cosas están subiendo mucho de precio, ¿no? Pero, que se promuevan tertulias, no sé. De hecho, esas cosas las hay también. En muchos lugares, en Coral Gable, en lugares así, eso existe. Eso existe aquí también, en las librerías, esas cosas. La gente se reúne ahí a conversar, los intelectuales, en la banda del norte de Coral Gable, en la Books and Books de Coral Gable. Muchos debates y círculos literarios, eso existe. Eso existe. Debía existir más todavía, ¿no? Pero existe, eso existe. Por supuesto, ¿cómo no va a existir en una gran metrópoli eso? Pero bueno, en realidad no sé cuáles son los problemas que hay, excepto los salarios que dice la gente que están muy bajos, que le pagan muy poco, ¿sabes? Etcétera, ¿no? Yo he visto mucha gente quejándose de eso, yo he visto eso, mucha gente quejándose. Pero bueno, fuera de eso, sí, no, todo está bastante bien. Entonces vamos a ver un poquito de música aquí. Esto parece como una expedición virtual. Es parecido a las carreticas esas que uno se pone y uno viaja así como con juegos electrónicos, eso que uno se pone en la vista y se va a realidades virtuales, realidades así, medias virtuales. Bueno, de hecho, esas realidades virtuales, quiero decirles, amigos, que no es puro juego, no es puro juego esas cosas. Eso existe y ha existido en la historia. De hecho, Carl Jung y Sigmund Freud hablaban mucho de esas cosas, porque Sigmund Freud creció en un ambiente donde la conciencia se expandía demasiado. No, Sigmund Freud no, perdón, Carl Jung creció en ese ambiente. Él se reunía en su familia y en su familia eran medio religiosos, esas cosas, y tendían a expandir mucho la conciencia en cosas fantásticas, cosas así. Caballero, yo les voy a decir una cosa. En los periódicos salieron noticias y comprobado, no se sabe si puede ser verdad o no, pero sí se habla mucho de eso entre los científicos. Que hay gente que se puede transportar de un lugar a otro. Increíblemente poca gente hace eso. Yo creo que son muy poca gente, pero existe. Es real. Ya le digo, Carl Jung y Sigmund Freud hablaban mucho de eso. Es posible que Sigmund Freud no creyera en eso. Es posible que no creyera en eso. Pero Carl Jung sí creía en eso. Dime tú esas dimensiones de la mente, esas cosas así, un poco como los mundos de la realidad virtual. Me estoy mirando aquí ahora sí, una realidad virtual que parece que uno está metido en un mundo diferente, en un mundo. Existen esos mundos como eso le llaman se van a un mundo paralelo, algo así. Existe la posibilidad de caer en mundos paralelos. Le llaman así muchas veces los físicos, los hombres de ciencia, mundos paralelos, etcétera, etcétera. Se van en el tiempo. Por ejemplo, eso ocurre mucho con la juventud hoy en día. Eso ocurre mucho con el internet. Se pierden en ese mundo paralelo de la computación, etcétera, 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 etcétera. Y se van del mundo. Parece que no existen, no hablan, no comen, no desayunan, no hacen ejercicio.
no caminan, no hacen nada, nomás que están ahí. Hay que tener cuidado con eso, no excederse en las cosas. Acuérdense del término medio de Aristóteles. Bam, 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 bam. Y vamos a dejarlo ahí por esta noche, porque ya van 30 minutos con 24 segundos que estoy aquí con ustedes, amigos. Ojalá que hayamos pasado un tiempo agradable y muy buenas noches. Yo soy Jorge Reinaldo, sonero de Miami. Tengo muchas canciones en el internet porque me gusta la composición y quisiera llegar a ser un buen cantante. Estoy aspirando a eso, pero no sé si lo logro. Eso no lo sé. Solamente se trataré de hacer canciones, disfrutarlo, quererlo y pasarla bien. Y creo que como decía Garbiño, vale la pena. Muchas gracias.